Soy Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y voy a haceros una serie de reflexiones que creo que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar lo que está pasando. Aunque hay muchos cabos sueltos, ya hay síntomas de qué pudiera estar pasando y cómo. Y creo que es bueno analizarlo para que no se llegue a conclusiones que van a favorecer a los que están malversando una posible liberación de presos políticos que no lo está haciendo. El régimen de Cuba ha llevado al país a una situación catastrófica de servicios básicos: electricidad, agua corriente, atención médica, transporte y tantos otros, ¿no? Cada cubano sabe de lo que hablo y sabe lo que sufre, y cada día que pasa más. El salario del cubano de a pie ronda los $10. Si un litro de leche en Tetrabric cuesta más de $2 en Cuba, en España vale 80 céntimos, hay que imaginarse las peripecias que tienen que hacer las familias para sobrevivir, la carestía y la miseria en la que sobreviven. Ahora llega un anuncio de excarcelaciones, que no liberaciones, y ahora explicaré por qué, de presos, entre los cuales solo tenemos constancia, cuidado, solo tenemos constancia de que decenas de ellos serían presos políticos, ya que solo lo sabemos por las declaraciones confidenciales a medios de prensa por parte de la administración de los Estados Unidos. Hablan de decenas de presos políticos en los próximos días. No han dicho 553. Eso lo dice el gobierno de Cuba, pero no habla de presos políticos. Habla de presos. Si leemos el comunicado de Cuba, tiene una jerga jurídica inmersa cuando dice: las liberaciones se llevarán a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación. Estas personas, dice la nota, recibirán sus respectivos beneficios gradualmente. Cuidado, ahí hablan de beneficios penitenciarios, ¿vale? No hay beneficios penitenciarios para un liberado. Un liberado es liberado, ¿eh? Cuando se habla de beneficios penitenciarios es que hay un excarcelado, un subsidio de pena, ¿eh? Pero esos beneficios penitenciarios de los que hablan son los mismos que les han estado negando a todos los más de 1.000 prisioneros políticos en Cuba constantemente desde el inicio. Se trata, por tanto, de, en base a lo que les correspondería legalmente, realizar subsidios de pena para, manteniendo las condenas intactas, y esto es muy importante, permitir que duerman en casa mediante, por ejemplo, trabajo forzado sin internamiento, libertad limitada, libertad condicional o licencias extrapenales fundamentalmente, y todo ello bajo fuertísimas amenazas. Ahora veremos. No obstante, los presos beneficiarios, incluso si duermen en casa, tendrán íntegras sus condenas y sufrirán lo que ya venimos viendo de cientos de casos: acoso, hostigamiento, citaciones, detenciones, amenazas, impedimentos para trabajar, impedimentos para estudiar, y todo ello bajo la amenaza real de que la víctima sigue teniendo una condena penal vigente que la seguridad del Estado puede revocar a privación de libertad de forma arbitraria en cualquier momento. Es otro tipo de privación de libertad, es otro tipo de cualidad de prisionero de un régimen. Y a veces estas situaciones llevan a personas y activistas a la desesperación, no a veces, en muchos casos, a la desesperación o incluso a las huelgas de hambre. Por lo que hablamos de un patrón de tortura real y muy serio sobre esos excarcelados, que no liberados. Con este panorama que se lee en la nota de prensa del régimen, no hablamos por tanto de liberaciones, sino de excarcelaciones. Excarcelaciones. Y además bajo amenazas. Y esto es muy importante. Tampoco hablamos de 553 presos políticos. El gobierno americano ha afirmado que habría decenas, ni siquiera cientos, de excarcelaciones. El gobierno de Cuba se refiere a ellos como presos, no como presos en manifestaciones o como presos por delitos contra la seguridad del Estado. Por tanto, ¿qué impide al gobierno cubano excarcelar, en base a beneficios penitenciarios y mediante subsidios de pena no detentiva, a 553, de los cuales solo unas docenas serían presos políticos? Nada. Particularmente creo que este factor puede estar siendo jugado por el régimen cubano. Hagamos una reflexión. ¿Cómo podemos pensar que una medida de excarcelación es profunda y sincera por parte del gobierno de Cuba cuando en los 3 últimos meses han entrado en prisión 58 nuevas personas inocentes?
por manifestaciones la mayoría. ¿Cómo es posible que se pacte una excarcelación de X decenas de personas mientras con quien se negocia mete al mismo tiempo 58 nuevos inocentes en prisión en cuestión de 3 meses? ¿O 166 en 12 meses? Es como pretender que Israel negocie con Hamás la liberación de 100 rehenes mientras Hamás captura mientras tanto a otros 58 al trimestre. El error en la negociación existe, simplemente analizando este hecho. El otro grave problema es que el régimen recibe y luego queda en deuda. Es eliminado de la lista de países que fomentan el terrorismo, cuando eso técnicamente es lo que hace Cuba, y por tanto debería estar en esa lista, objetivamente, técnicamente, no por motivos políticos, por motivos objetivos. Se le elimina una parte de la ley Helms-Burton que impide que ciudadanos cubanos, por ejemplo, puedan demandar al gobierno cubano, cosa que debería ser una potestad a poder ejercer por las víctimas, y recibe otros beneficios, muchos, que quizá nunca conozcamos, y luego, ahora, se queda en deuda ante una administración que deja la Casa Blanca en una semana. ¿Qué podría pasar si no escarcela a 553 presos políticos hasta la salida de Biden? Que Marco Rubio tendría la desagradable situación de gestionar una deuda que no ha sido negociada por él y que Cuba difícilmente la va a satisfacer con la administración Trump, alegando, y ya conocemos porque lo hemos visto en 1000 casos, intransigencia por parte de esta, agresividad, etc., pero creándole presión a dicha administración. Una presión que no es de recibo tengan antes de empezar a desarrollar siquiera estrategias que podrían ser quizá, y ojalá tengan la iluminación de hacerlo, más beneficiosas que la puesta en marcha de esta. Porque podrán salir de prisión decenas de personas o cientos, pero las prebendas obtenidas a cambio le sirven al régimen para someter durante más años a 10 millones de cubanos y posiblemente encarcelar a muchos, pero muchos más, de los que ahora podría escarcelar bajo amenazas. No puedo juzgar salvo positivamente esta situación en cuanto a las intenciones del gobierno americano. No puedo salvo estar agradecido. Yo estoy agradecido como cubano con todos los gobiernos de Estados Unidos, que siempre han sido solidarios con la situación de los derechos humanos en Cuba. Eso es así. No me gusta el tinte que está tomando esto y plantea más beneficios para el gobierno de Cuba que para el pueblo de Cuba, claramente. No obstante, a pesar de todo, me alegro enormemente por las familias que serán parcialmente beneficiadas y agradezco la gestión, aún siendo errónea. Agradezco la gestión porque intuyo que tiene que haber detrás, aparte de otras cosas, también un poco de ruido, de manipulación, también mucha buena voluntad. Y aun cuando pueda tener visos de llevar una situación equivocada, tanto del gobierno americano como de la Iglesia Católica. Ambos creo que pueden cometer un error, pero debemos estar agradecidos porque lo están intentando. Y lo han manifestado, han defendido a los presos, han defendido a los manifestantes, y en ese sentido no pueden ser objeto de nuestro ataque. Ahora, dar con la estrategia para liberar al pueblo cubano es algo tremendamente complejo. Hay expertos como nosotros y otros muchos que tenemos tanta información, hemos vivido tantos años esta situación y todos sus detalles, muchas decenas de años, que podemos estar convencidos de que esta situación no es positiva para el pueblo de Cuba. Esta situación que se está dando no es positiva para el pueblo de Cuba. Y aún así, tenemos que agradecer cualquier intento de buena voluntad, incluso si estratégica o tácticamente fuera errónea, como parece ser el caso. Estas reflexiones, como otras, van a ser perecederas, porque dentro de poco veremos confirmarse los hechos, tergiversarse, veremos cómo esta negociación puede quedar desmantelada, puede confirmarse que era una cortina de humo del gobierno cubano, una mentira, que seguro lo va a ser. Pero es importante en esta fase inicial saber con qué elementos contamos. Contamos con un gobierno cubano que, mientras negocia la liberación, mete 58 personas al trimestre. Fíjate la intención de liberar que tiene. Segundo, contamos con un gobierno cubano que no nos ha dicho que son 553
manifestantes o presos por actos contra la seguridad del Estado, etcétera, que podamos intuir que son políticos. Ni eso nada. Estamos ante un gobierno cubano que no va a cometer liberaciones, sino que va a cometer excarcelaciones por beneficios penitenciarios. Es decir, va a convertir a los convictos de conciencia en condenados de conciencia, pero prisioneros, bajo la amenaza de revocarles esa prisión en cuanto quieran, cosa que hace que sus vidas sean imposibles. Como ya venimos viendo en cientos de casos que han salido de prisión, han sido excarcelados, pero la espada de Damocles de la condena ha seguido siendo tan fuerte que su vida se ha hecho insufrible hasta que se han ido de Cuba, o a lo mejor, si se han quedado en Cuba, siguen sufriendo enormemente estas situaciones. Estamos ante un gobierno y una negociación que primero le da al maltratador, al que rapta a los rehenes, le da beneficios y luego el que rapta queda en deuda de cumplir, pero no con esa administración con la que ha negociado, sino con otra a la que odia. ¿Qué visos podemos tener de que se vaya a cumplir nada? Tenemos la situación de que hablan de 553 presos y pudieran ser simplemente decenas de presos políticos y cientos de presos comunes. Es decir, estamos ante una incertidumbre grandísima que se da evidentemente porque la negociación tiene todos los visos de no haber tenido las características para que pueda ser positiva para el pueblo de Cuba, que es lo más importante. Porque si hablamos de consecuencias positivas para esas familias que se vean parcialmente beneficiadas, esas son claras. Pero cuando tú tienes 10 millones de personas sufriendo represión, hambre, miseria y esclavitud en esa isla y fuera de ella, creo que siempre cualquier acción debe tener en cuenta al resto, a los que no están en prisión, pero que están sufriendo el sometimiento de un régimen que cada año, como este año pasado, mete a más de 100 personas, 166 de hecho, en prisión. Y por lo tanto, cuanto más dure ese tipo de régimen, estamos hablando de miles de presos políticos nuevos. Ya la comparativa entre la liberación de decenas y un pueblo de 10 millones sufriendo y miles de presos políticos nuevos en los años venideros, creo que nos debe hacer reflexionar sobre si este tipo de gestiones se deben hacer de otra manera. Pero agradecidos estamos, felicidad para las familias que les toque esa situación y les ayudaremos en todo lo que puedan a salir de esa represión que van a sufrir sin duda posterior a su excarcelación, y ojalá que haya países huéspedes de esas personas que permitan su verdadera liberación, porque cuando eres preso político en Cuba, mientras el régimen está en activo, la única manera de ser liberado es o serlo interiormente, como lo es José Daniel Ferrer, que él sí es libre, José Daniel Ferrer y tantos otros que están en prisión en situaciones similares y con una gallardía y una fuerza impresionante, porque sí son libres por dentro y nadie les encarcela, aunque estén entre rejas. O, para el resto de los mortales, salir de la isla es la única situación. Tras haber pasado prisión política, salir de la isla es la única situación posible para poder llamarse liberado. Porque en Cuba la situación de represión no cesa tras la excarcelación, y eso hay que tenerlo muy presente.